Sale Eloy. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, nos agarran un poco distraídos. Queremos agradecerles nuevamente a todos los que nos acompañan el día de hoy, que somos puros amigos relacionados a las ciencias forenses. Habíamos perdido un poco las transmisiones por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo. El día de hoy me acompaña mi amigo Eloy. Eloy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Doc. Pues aquí igual retomando otra vez las transmisiones, como ya había mencionado, pues por cuestiones de tiempo, de horario, de trabajo, pues no habíamos podido darle esta continuidad, pero pues aquí muy contento, acompañándolos. Y bueno, también aquí está con nosotros acompañándonos nuestro muy buen amigo Pacheco, encargado de las... No, espérame, no. Acuérdate que él es el primo de Yalitza, dado que nuestro compañero Pacheco es originario de Tlaxiaco, Oaxaca. Entonces, también no creas que no tenemos grandes personalidades aquí con nosotros. Bueno, no, yo no en ningún momento dije eso, por el contrario, o sea, es una persona que le echa muchas ganas aquí a los controles y pues nos está echando la mano en estas transmisiones. Pues eso es bueno, Pacheco. Retomamos otra vez las transmisiones. Gracias por acompañarnos, Pacheco. Salúdanos desde Tlaxiaco, Ciudad de México. Compañero Salvador, estamos acá presentes en los controles y empezando a trabajar para retomar de nuevo las transmisiones y poderles llevar esa información que tanto nos nutre. Gracias, Pachequito. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar pues de un tema muy importante, que es la investigación pericial en los delitos sexuales. Y en este caso le hemos denominado violación. Recordemos que quien dirige, quien lleva toda la representación jurídica en este tipo de delitos, pues tanto es el Ministerio Público como el abogado de la defensa, tanto de la víctima como del imputado. ¿Por qué es elemental esto, Eloy? Porque siempre se platica sobre asuntos en particular de violación de la fémina, claro, del género femenino. Uh-huh. Y muy poco se habla de asuntos de violación en géneros masculinos, Eloy. Hoy vamos a platicar un asunto real donde tuvimos participación y pues lógicamente la intervención pericial consistió en llevar a cabo una investigación, Eloy. Uh-huh. ¿Qué tipo de investigación llevamos nosotros como peritos? Primero, nosotros le pedimos al abogado que nos dé físicamente la carpeta de investigación. Claro, nada como corroborar. Porque de la carpeta nosotros analizamos primeramente las entrevistas de la víctima, las entrevistas de los testigos, en este caso medicina forense, el certificado proctológico, en este caso el certificado andrológico si existiera. Asimismo, analizamos las impresiones diagnósticas que se realizan en materia de psicología y en materia de criminalística revisamos el lugar donde supuestamente se cometió el hecho. A esto es a lo que nosotros le llamamos el inicio de la investigación forense o pericial. Claro. Vamos a empezar a visualizar el asunto de hoy desde el punto de vista de la entrevista, desde el punto de vista psicológico. ¿Qué nos puedes contar de la entrevista que tienes en tus manos? ¿De qué casos se trata, Eloy? Así es, como ya había comentado, es muy poco probable que nos toque asuntos de esta índole, de esta naturaleza, sobre todo con masculinos, pero con masculinos adultos. Obviamente, pues con niños es una cuestión diferente, su grado de vulnerabilidad, pero bueno, aquí la ficha técnica es de un masculino de 35 años de edad que se dedica a la albañilería. Primer punto, estás hablando de la entrevista de la
de la víctima. De la víctima, Ok. así es. Ajá. La víctima, pues por obvias razones, pues vamos a tenerla aquí de identidad resguardada. Es un masculino de 35 años de edad, como ya lo había mencionado, se dedica a la albañilería, este asunto está ahí en Chalco, y bueno, ¿qué es lo que nos narra esta persona? Nos dice que se encuentra, que iba caminando en el tianguis, se encuentra a su agresor, le dice que tiene un trabajo para él de albañilería, le dice, órale, se traslada al lugar, y en grandes rasgos dice que llega a un cuarto de losa de aproximadamente 4 por 4 metros aproximadamente, que al pasar aproximadamente unos 5 segundos le refiere, chingaste a tu madre, no te muevas, agáchate, colocándome un machete que traía en la mano derecha de la parte trasera del cuello. Es cuando me arroja al suelo y quedo hincado, puesto que tenía con el machete en mi cuello, refiriendo que no hiciera nada. Así también me dice, agáchate, ¿no quieres ganarte un dinero? Al mismo tiempo me baja el pantalón. Es cuando él se baja los pantalones y su calzón, sintiendo su miembro viril en mi parte trasera, diciéndome que lo hiciera, yo diciéndole que no lo hiciera, por favor, pero sentía el filo del machete más justo en el cuello, momento en el que siento que me introduce su miembro viril en 4 ocasiones, de la cual yo le decía que no lo hiciera. Al ser la última vez, me alcanzo a mover y con el machete que traía, él me trata de lesionar, pero logro correr subiéndome la ropa, saliendo de su casa, y alcanzo a agarrar mi bicicleta y salgo de su hogar. Entonces, pues aquí pues nos encontramos, si nos vamos a la psicología del testimonio, pues nos encontramos con una de las grandes características que no solamente en masculinos nos encontramos, sino también en las féminas, porque pues es muy poco probable, así a grandes rasgos, que se haya suscitado las cosas como él lo está mencionando. Por ejemplo, si tiene un machete en una mano y esta persona está hincada, pues ¿cómo le va a bajar los pantalones y en qué momento se los va a bajar? Hablamos de la maniobra pulpo, o sea, pues tendría que tener cuando menos otros 2 pares de manos para realizar esa maniobra. Ahora bien, vámonos a las características del victimario. El victimario es una persona de 60 años, al parecer de oficio carpintero, también es originario del Estado de México y mide 1.60 de estatura. Cuando Ok. pues ahí, pues... Primera interrogante, mi Eloy. En los casos de una investigación pericial en delitos sexuales como el que estamos analizando en una persona del género masculino, pues lo primero que le comentamos a los abogados es pruebas psicológicas. Pruebas psicológicas tanto para la víctima como para el imputado. Claro. Pero siempre nos hemos encontrado, Eloy, una barrera de investigación pericial en materia de psicología, en psiquiatría, en la víctima, que no hemos podido como peritos encontrar la manera de que se nos permita. Exacto, o se te permita a ti para poder, claro, volverlo a evaluar. Volverlo a evaluar. ¿Es elemental, Eloy? Claro que sí, pues sin lugar a duda el tenerlo presente y el ver su comportamiento observable, verbal y no verbal, sus microfacciones, movimientos involuntarios, la manera en cómo realiza las pruebas, cómo se desenvuelve, la proxemia, pues todas estas características pues también a nosotros nos favorece, y no nada más con el simple hecho de ver una grabación, porque hay cosas que no vemos cuáles son las cosas previas que le están diciendo, no sabemos si están induciendo a la víctima o dirigiendo a que diga ciertas cosas para cuadrar un delito. Qué bueno que tocas ese punto, Eloy. En nuestra experiencia, tú y yo hemos participado en muchos delitos sexuales, y nos hemos dado cuenta que muchas veces la entrevista de propia voz, como en este caso de la víctima, cuando son interrogados o cuando brindan su entrevista por medio de videograbación o por medio de un cuestionario que les hace el Ministerio Público, nos hemos dado cuenta que caen en incongruencias, y es ahí en donde muchas veces en psicología nos hemos dado cuenta que ya son preguntas dirigidas. Claro.
Exactamente. ¿O O qué sea, opinas? claro, ¿cuántas veces? Esa es una de las preguntas que siempre nos hemos encontrado, y todavía la víctima supuestamente todavía no rinde su entrevista, y las preguntas muy cerradas, muy tendenciosas, de cuántas veces te metió el pene. O la clásica que siempre ponen, introdujo su miembro viril haciendo movimientos de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, por un espacio de 5 minutos hasta que eyaculó. No importando el vocabulario, el nivel académico, la edad de las personas, pero son preguntas abiertas y tendenciosas que ya prácticamente forman parte de un machote del Ministerio Público. Y otra cosa, doctor Salvador, también me he dado cuenta que las personas regularmente, siempre cuando se trata de delitos de índole sexual, debe de haber pues ahí un especialista en la conducta humana que esté asistiendo a la víctima, aunque no sean menor, dependiendo del grado de vulnerabilidad, pero también me doy cuenta que estas personas prácticamente son de ornamento, porque nunca participan, nunca dicen nada, nunca intervienen para decir, no, estas preguntas son tendenciosas, o son abiertas, o son cerradas, nunca hacen nada. Vamos analizando la primera intervención o el primer dictamen en materia de psicología, Eloy. Uh-huh. Con base a la experiencia, nos hemos dado que lo que hace el perito oficial en las valoraciones de las víctimas, le pone como nombre impresión diagnóstica. Desde ahí partimos. Pero algo curioso, nos pone como una lista de 12 a 10 pruebas psicológicas aplicadas a la persona. Uh-huh. Y todas concluyen que sí presenta rasgos de ser una persona con antecedentes de abuso sexual, nada más. Exactamente. O de agresión sexual en general. Mi pregunta, Eloy, y esto es algo que nosotros siempre hemos buscado. ¿Tú qué opinas? O el público que nos escuche, abogados o peritos que estén escuchándonos, ¿qué tan factible es que dentro de la investigación pericial psicológica en delitos sexuales anexes el resultado de todas y cada una de las pruebas que tú le realizas a la víctima? Porque como no vas a tener acceso a ella como defensa, sí puedes analizar su entrevista, puedes analizar sus pruebas realizadas y puedes visualizar la videograbación. ¿Qué opinas? ¿Es útil? ¿No es útil, Eloy? No, pues ya con eso ya tendríamos más elementos para dar una opinión técnica expertical. Efectivamente, bueno, a mí me gustaría partir, doctor Salvador, desde el momento en que le ponen impresión diagnóstica. ¿Por qué le pone un perito en psicología a su trabajo una impresión diagnóstica? Primero, para todo el público que nos está escuchando, sería esa pregunta: ¿qué tan factible sería considerar esta impresión diagnóstica para una investigación seria? Primero, cuando le ponemos una impresión diagnóstica, quiere decir que es lo que nos impresiona, que no tenemos los argumentos suficientes para poder dictaminar, para hacer un dictamen científico confiable. Por eso los peritos le ponen, para evitarse de problemas, para evitarse de cuestionamientos, pues le pongo una impresión diagnóstica. Y esa impresión diagnóstica pues no tiene el mismo valor, porque no tiene las suficientes pruebas, la suficiente calidad para poder dictaminar. Ahora bien, doctor Salvador, a mí en lo personal, y de acuerdo a los autores de la psicología del testimonio, mentir y ocultar información es una forma de mentir. Y aquí los peritos sí se pavonean poniendo 15, un ramillete de 10, 15 pruebas psicológicas, pero pues la sorpresa es de que ni anexan tanto las pruebas físicas como tampoco anexan los resultados de cada una de las pruebas. Que y sería eso es algo una herramienta súper útil, increíblemente, que con el nuevo sistema penal acusatorio se pudiera ser utilizado en juicio por parte tanto tú como perito particular, en donde recordemos que el perito está para ilustrar, exactamente, para orientar al juez en cuestiones periciales, no para decir si es culpable o inocente, sino para ilustrarle y decirle, en el área psicológica, señor juez, yo no tuve a la vista a la víctima, yo no le apliqué las pruebas psicológicas a la víctima, pero sí pude analizar su entrevista, sí pude analizar los resultados que anexó la perita oficial, y en ocasiones sí pude observar la videograbación.
porque eso no lo ve el juez. El juez lo que ve nada más es el testimonio del perito en la audiencia de juicio. Claro. ¿Qué tan válido sería esto? Ahí sí necesitaríamos que algún abogado nos opinara Claro, sobre... claro, que nos ilustrara. Que nos ilustrara sobre si es válido, no es Claro. válido, o porque yo no he visto que se haga el hoy. Y además, doctor Salvador, no nada más es para beneficiarse a la defensa. Yo lo considero que se anexen los resultados y las pruebas psicológicas solamente y por guiarnos al principio de la igualdad de las partes. O sea, si nosotros respetemos ese principio, y si el perito hace realmente bien su trabajo, pues como usted lo mencionó, el dictamen tiene que ser ilustrativo, no es para beneficio de la defensa, sino es a final de cuentas para llegar para ilustrar al juez de cómo realizó su trabajo y que él determine en base a ese trabajo científico y expertical. Y obviamente, pues cuando hacen falta estos elementos por parte de los peritos, no nada más en psicología, en medicina, en criminalística, si se hicieran adecuadamente estas periciales, pues evidentemente, pues eso ayudaría a esclarecer los hechos, no nada más para beneficiar la línea de defensa. Como en este caso. Ahora vamos a hablar de la otra prueba de investigación en este tipo de delitos, que viene siendo la prueba de medicina forense. Claro. Vamos a ponerles en pantalla el certificado proctológico que se le realiza a la víctima. Recordemos dos cosas importantes. La víctima, 35 años, ocupación albañil. Ajá. El victimario, el imputado, una persona de 60 años de edad, dedicada a la carpintería. Los hechos suceden el día 1 de agosto del 2018, aproximadamente a las 12 horas del día. Este señor, como bien lo refiere el amigo psicólogo Eloy, huye del lugar, se va a su domicilio, aclarando que los dos son casados, los dos tienen familia. Sí, exacto. Y por azares del destino dice, pues lo voy a denunciar. Inicia su denuncia el mismo 1 de agosto del 2018, pero a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche. Habían transcurrido 8 horas del hecho, cuando él va al Ministerio Público, inicia su carpeta de investigación y pasa con el médico forense. Como vemos en pantalla, lo que a nosotros nos interesa es que al momento de que llega, es una persona tranquila, orientada en tiempo y espacio, lenguaje coherente, no refiere ningún tipo de dolor, de molestia. Al momento del interrogatorio, todo normal. Luego nos vamos a las lesiones. ¿Qué lesiones presentó en su momento la víctima? Presenta solamente 3 escoriaciones por fricción. 3 escoriaciones por fricción. El propio médico nos está diciendo que esas escoriaciones, su mecanismo de producción fue por fricción, es decir, hubo una fricción entre 2 cuerpos, nada más. Luego nos vamos a la región proctológica, que es la que a nosotros nos interesaba en su momento poder revisar. Y las únicas lesiones que nos dice que encuentra es eritema y 2 desgarros ubicados a las 12 y 6 horas comparativamente con las manecillas del reloj, con bordes rojos, restos hemáticos. Y con esto hay una dilatación anal refleja de medio centímetro de diámetro. Le toman muestras de hisopo, debidamente embaladas, y se envían a laboratorio. Y con esto el Ministerio Público vincula por el delito de violación anal. ¿Cuál fue la intervención ahora en medicina forense? De la misma manera, solicitamos ver a la víctima para valorar la región anal, por lo cual, de la misma manera, se nos es negado porque existe la palabra revictimización. Bueno, ¿qué le sugerimos a los abogados? Ok, vamos a analizar el certificado desde el punto de vista médico forense para ver qué le encontramos. Aquí debemos de ver 2 cosas elementales desde el punto de vista médico forense.
las lesiones típicas y características de una agresión sexual sin consentimiento y las lesiones típicas y características de una violación anal con consentimiento. Claro. En el momento que yo leo este certificado proctológico, me apoyo de ti para el análisis de la entrevista de la víctima, pues llegamos a la conclusión de que tenemos que conocer el lugar y le sugerimos al abogado una pericial en criminalística para que conociera el lugar. Y efectivamente, una vez que nuestro compañero perito en criminalística se constituye, pues efectivamente era un taller para carpintería, un taller amplio sobre avenida principal, cortina principal sobre la vía pública, en donde pues fácilmente, si tú estás siendo agredido sexualmente, podías gritar, podías salir corriendo, no había nada que obstruyera el paso o salida de la víctima. Otra cosa que discutíamos es que él dice que es sometido con un machete, que se lo pone en la parte posterior del cuello y que está sometido. Pero en el certificado jamás encontramos una lesión típica del cuchillo o del machete, donde hay un filo. Una lesión cortante. Que si hubiese sido utilizado para someter, como lo dice en su entrevista, le hubiera ocasionado mínimo lesiones de tipo cortantes. Mínimo. Claro, sí, porque está sometido. Segundo, las únicas lesiones típicas que encontramos de una penetración de un cuerpo duro, como es el pene en la región anal de este caballero, pues fueron los 2 desgarros recientes ubicados a las 12:06 comparativamente con las manecillas del reloj, con bordes rojos y restos hemáticos. Cuando nosotros hacemos el dictamen, ilustramos al juez y ahí sí nos permiten utilizar fotografías ilustrativas en la audiencia de juicio. Y le decíamos al juez, a ver, si esta víctima, con base al certificado ginecológico, certificado proctológico, donde existen unas 8 horas de diferencia, hubiéramos encontrado ano infundibular, hubiéramos encontrado apertura de la región anal, hubiéramos encontrado dolor a la palpación, hubiéramos encontrado borramiento de pliegues anales, hubiésemos encontrado ¿cómo se le llama? Salida de heces fecales a lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región anal en donde tú no quisiste. Claro. Y más por el número de veces que dice. 4 veces. Que fueron 4 veces. Y él refiere en su entrevista que aproximadamente por 5 minutos cada vez. O sea, imagínate, te hacen una penetración anal por 5 minutos, dejas descansar, vuelves a hacer otra nueva introducción por 5 minutos. Estamos hablando que durante 20 minutos tú fuiste agredido por la región anal y pues nunca te defendiste, nunca. Exacto, sí. Nunca cometiste ningún hecho. En la cuestión médica forense, para nosotros es muy elemental el certificado que hace el médico, porque recordemos que certificar es dar algo por cierto que estás viendo en ese momento. Entonces, la investigación en los delitos sexuales siempre va a ser desde el punto de vista médico forense. Y otra cosa curiosa que también nos llamó la atención, que en el resultado químico de los hisopos no se encontró nada. No hubo fosfatasa, claro, restos fecales, sangre, dice que eyaculó en él, entonces no hubo espermatozoides. Entonces, era otro factor que decíamos, bueno, a ver, químicamente son hisopos limpios, hisopos donde no encontraste absolutamente ningún dato que nos indique que un cuerpo del pene haya ingresado a la cavidad anal. Los signos que yo encontré en el certificado son signos de una penetración donde hubo un consentimiento. Sí. Donde hubo un consentimiento. Y tú, desde el punto de vista psicológico, ¿a qué conclusión llegas? Sí, claro, doctor, pues mire, no podemos negar que existe, si de por sí la violación en féminas
en muchas ocasiones no se genera, pues, por muchos elementos, por pudor, por vergüenza, por miedo a las autoridades, pues evidentemente también en los masculinos, pues también podremos presumir que existiría incluso hasta un mayor número de violaciones que no han sido, o que no se denuncian, pues más que nada por pena, ¿no? Porque van a decir, o incluso podríamos atentar contra nuestra misma hombría, ¿no? Podríamos incluso nuestro mismo imaginario social, nos van a decir, no, pues a lo mejor ¿sabes qué? Pues ya me volví homosexual por esta cuestión, pero no debemos. Perdón que te interrumpa, aquí también hubo un factor importante nada más, que como estos son asuntos que se acaban de resolver y los vamos archivando, nos faltó presentarles el certificado andrológico. El certificado andrológico es aquel que se le practica a las personas del sexo masculino, del género masculino, para estudiar la región de los genitales, donde se valora bolsas escrotales, presencia de testículos, erección o no erección, la estructura anatómica de la región del glande, del sarco balano prepucial, en donde si una persona del sexo masculino por el tiempo transcurrido hace una violación, una penetración en una región anal donde no hubo consentimiento, pues también teníamos que encontrar lesiones en el pene. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una introducción del pene por 20 minutos en una cavidad que es seca, que no está preparada para recibir objetos. La región anal está anatómicamente destinada para alojar, para excretar, no para que en cualquier momento tú quieras ingresarlo. Sí. Y curiosamente ese estudio andrológico salió en condiciones normales, no había ninguna equimosis, ningún edema, ningún eritema, ninguna salida de líquido seminal o semen a las maniobras de autopresión. Efectivamente sí había una erección. Entonces todos esos factores desde el punto de vista médico que nosotros le hicimos mostrar al juez, pues en su momento en la audiencia de juicio, pues sirvieron bastante para la defensa del abogado. ¿Ibas a comentarnos algo? Sí, pues exactamente, nosotros, y partiendo de la psicología del testimonio, pues también suena un tanto ilógico la dinámica con la que se llevó a cabo, ¿no? Si cuando nosotros queremos tener relaciones sexuales consensuadas por la vía anal, por la región anal, pues sabemos, y hasta del chascarrillo, nosotros como mexicanos, pues salivita, ¿no? Si no hay vaselina, si no hay un lubricante, claro, pues ahí tenemos la salivita, ¿no? Pero pues aquí, no, así en seco, pues claro, evidentemente tuvo que haber muchísimas lesiones. Claro que sí, y aparte, pues también la dinámica, la manera de cómo lo narra, ¿no? Independientemente de sea hombre o sea mujer, igual y a lo mejor por miedo, por cualquier cosa, pues se paralizó, se inmovilizó este personaje, pero pues una relación sexual vía anal por 20 minutos, pues también, y sin tener ninguna lesión, pues también deja también muchas dudas. No fueron 20 minutos continuos, Bueno, sí, sino que primero en pausa, fueron pausados. Y eso fue lo que también psicológicamente fue bueno determinarlo, y médicamente. Entonces aquí nos damos cuenta que en este tipo de delitos entre géneros masculinos fueron elementales en esta investigación. Primero, tener la carpeta de investigación. Claro. Analizamos la carpeta de investigación. Una vez que analizamos la carpeta de investigación, le hacemos la propuesta al abogado. ¿Sabes qué, licenciado? Para la defensa de tu imputado, necesitamos la pericial en materia de medicina. Y ya le explicamos el por qué. Y les empezamos a explicar la pertinencia y cómo la elaboraríamos y cómo la desahogaríamos en la audiencia de juicio. Segunda prueba pericial importante, psicología. Se le explica igual cuál es el objetivo, cuál es la pertinencia, y en ocasiones contigo lo hemos hecho y nos ha funcionado, que valoramos psicológicamente al imputado, claro, para determinar si verdaderamente tiene tendencias homosexuales, para determinar si es un agresor en potencia, para determinar si hay factores que le indiquen que lo predispongan, a decir
yo soy violador y, ajá, sí, y sí lo voy y a me hacer. gusta ejercer el poder, y el dominio entre una persona. Claro que sí. Y no nada más esas cuestiones, sino también la coherencia de su discurso. Eso es porque a final de cuentas, pues yo no puedo decidir si lo hizo o no lo hizo. Yo no estoy, este tipo de preguntas que luego nos hacen en audiencia de, y a usted le consta. Dice, pues no. claro que no, pues yo no estuve presente, ni Claro. tampoco estoy presente cuando tienen relaciones sexuales, porque también cada pregunta, y usted está presente cuando tiene relaciones sexuales para ver si tiene tendencias homosexuales, pues obvio que no, o sea, ahí se están proyectando. ¿Y por qué su dicho? Claro, pues están apegados a normas científicas. Y la otra pericial que le recomendamos en asuntos de tipo sexual es cuando hay resultados químicos, por ejemplo, también una prueba química, claro, para determinar, para interpretar, que los interprete el juez. Claro. Si esto nos indica si hubo una penetración o no hubo una penetración. La otra es en criminalística, que en ocasión de la criminalística nos puede determinar la mecánica del hecho. Si es posible que se haya llevado en la forma y manera que en este caso manifestaba el imputado de agarrar la bicicleta y escaparse, eso también suena ilógico. ¿Cómo se va a echar a correr con una persona con un machete? Se está alzando en un espacio abierto totalmente. Ajá, y mientras corre, mientras escapa y se está subiendo y era los una calzones. Carpintería pequeña, o sea, para escoger una posición como la que él dice, pues tenías que elegirla, no era nada más decirle, híncate ahí y ahí te voy a violar. No, o sea, era buscar un espacio, idóneo para poderlo hacerlo, porque también recordemos desde el punto de vista anatómico, pues no es muy fácil hacer una penetración anal. Esto anatómicamente, si la persona que es agredida, por más que uno intente y si la región anal no, son dos esfínteres que no puedes tú decir, los voy a abrir porque los voy a abrir, sino que tiene que haber un consentimiento. Eloy, pues el día de hoy hemos platicado solamente sobre una lesión en un hombre agredido por otro hombre por otro masculino, donde Eloy, pues la conclusión, por eso lo estamos presentando, fue que el juez determinó que no había ese delito, que con base a la investigación pericial desde el punto de vista privado, y con base al interrogatorio que se le hicieron a los peritos oficiales y con base al testimonio que se hizo de la víctima y del victimario, pues se pudo determinar que todo fue consensuado. O sea, todo existió un consentimiento, pero existieron factores en donde la esposa descubre desgraciadamente a la víctima de 35 años y él no le quedó más de decir que fue violado. Y pues desgraciadamente estas dos personas pues ya mantenían una relación sentimental y fueron descubiertos y eso lo llevó a denunciarlo. Hacer esta denuncia, claro. Y pues esto se acaba de resolver favorablemente, ya se dictó que no es culpable, es absolutorio y pues el señor ya está en su casa nuevamente y no dudes que al ratito se vuelvan a encontrar ellos dos. Claro, sí. O psicológicamente estoy mal, ¿no? No, para nada. Yo también, incluso leyendo por principio de cuentas la entrevista, pues también uno se da cuenta que o los cacharon. Esas eran las dos hipótesis que nosotros también, y es generarse hipótesis también forma parte del método científico, y una hipótesis era pues que los cacharon teniendo esta relación, otra que no se haya respetado el apoyo económico que tenía que recibir por hacer esas prácticas. O los códigos, ¿no? Los códigos que hacen entre ellos, pero... Sí, también. Pero bueno, hoy pues siento que ha sido algo productivo, ustedes que nos escuchan. Vamos a ver cada 8 días asuntos que han sido favorables y asuntos que han sido desfavorables en tipo de delitos sexuales. Tenemos un asunto, Eloy, de 3 niñas, no sé si te acuerdas. Sí, claro, ahí en Chiconautla. En Chiconautla, que también referían ser agredidas sexualmente por una persona del sexo masculino, pero una vez que se les revisa los celulares, fue algo que yo no había visto, que niñas de 6, de 7 años, de 7 a 12 me parece. Se grabaran haciéndose manipulaciones ya muy
de una mente así como de personas ya muy adultas, 18, 19 años. Claro, esas conductas a esa edad, es el 90% a esa edad, el 90% de la información que nosotros aprendemos es por la vista. Por la vista. Es porque lo aprendieron en casa y lo vieron. Y ahí fue la Claro, defensa y de ahí nosotros. exactamente. Que esas conductas y todo lo que vimos, ajá, es porque lo vieron en casa. Pues Eloy, te agradezco muchísimo, agradezco a aquellos que nos empiezan a seguir otra vez en redes sociales. Estas cápsulas van a ser subidas a la página de YouTube, se llama Archivos Forenses, si no me equivoco, y hablaremos el próximo sábado, Eloy, sobre un delito sexual en una niña de 8 años cometido por un masculino de 38, era su maestro, ella está en secundaria, era su maestro de educación física, donde también pues, se pudo demostrar, pero desgraciadamente pues ahí por la diferencia de edades se configuró otro delito, pero se pudo demostrar también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista químico y criminalístico, que la chica había aceptado esa relación. Pero ese asunto lo veremos el próximo viernes, Eloy. Claro que Eloy, sí, algo que quieras comentarnos, algo que, no sé, que pues que quiera chismearnos. No, pues solamente pues hacerles esa cordial invitación que a final de cuentas esta participación que nosotros estamos teniendo al hacer estas pequeñas cápsulas es para pues fomentar aportar con un poquito a este gran mundo que son las ciencias forenses. Yo lo hago con mucho gusto, sé que el equipo que me acompaña, pues también, que somos personas profesionistas, que nos apasiona las ciencias forenses, y pues muchísimas gracias por seguir sintonizándonos en las redes sociales, y pues nos vemos la próxima semana. Igualmente nos vemos la próxima semana, gracias por seguirnos. Y como siempre, solamente nuestro espacio que le dedicamos tiempo es para puras cuestiones de índole pericial. Si alguien nos quiere hacer algún comentario sobre algún tema, sobre la importancia de alguna prueba pericial, con muchísimo gusto en las redes sociales de Facebook o en los correos que aparecen al principio, con muchísimo gusto. Y también pues Pacheco, pues gracias, ojalá no te vayas a quedar en Oaxaca, porque si no lo saben, Yalixia va a estar el domingo en Tlaxiaco, y aquí mi amigo se va mañana en la noche a recibir a su prima, entonces, pues ahí nos traes unas fotos con ella. Ahí, sí, ya cuando menos, sí, claro. Pues alguna impresión dactilar, alguna firma, un autógrafo, una foto tuya con ella para presumirla. Róbale algo del tendedero. Lo rematamos. Como no te ha pasado a ti, acuérdate de los penales federales. Sí. El robarropas. Bueno, pues les agradecemos muchísimo, Eloy, gracias. Claro que sí. Que tengan un excelente viernes y un feliz puente. Recuerden que el lunes es de descanso obligatorio, pero el martes hay que regresar a las actividades. Claro que sí, gracias a Bomberito Juárez. Hasta luego, Pacheco. Hasta luego. Que te vaya muy bien en Oaxaca. Hasta luego.